Hemos enseñado sobre el superplaneta Tierra o cielos nuevos y tierra nueva que Dios va a crear, y dijimos el martes pasado que era uno de los misterios más profundos de la Biblia. No es el más difícil, pero sí uno de los más profundos de la Biblia. Y ya gracias a Dios lo explicamos, cómo van a ser esos cielos nuevos, de qué tamaño va a ser más o menos esa tierra nueva, cómo se van a reformar todas las cosas, quiénes van a habitar en esos cielos nuevos y en esa tierra nueva. Lo dice la Biblia, ¿verdad? Dice que las naciones, que habrá naciones, habrá reyes, habrá príncipes, habrá una gran multitud de inmortales habitando el nuevo mundo que Dios ha creado, y ellos glorificarán y exaltarán a Dios y jamás se rebelarán, jamás, porque le servirán a Dios de todo corazón. Ahora, la iglesia estará en la Nueva Jerusalén. Alaba a Cristo. Estaremos en la Nueva Jerusalén. Y la Nueva Jerusalén es una ciudad celestial impresionante. Algunos de los textos que hemos leído dice que la Nueva Jerusalén va a descender del cielo de Dios. Voy a aclarar algunos puntos para los hermanos que son nuevos, porque la Biblia nos habla de la existencia de tres cielos. A ver, levante la mano, ¿quién sabía eso? Que la Biblia nos habla de tres cielos. Tenemos nuestra atmósfera, luego tenemos el espacio intergaláctico, el universo, el espacio interestelar, y luego tenemos el tercer cielo, donde mora la totalidad, ¿verdad?, de las actividades divinas, donde se concentran las actividades divinas, como los serafines, los arcángeles, los ángeles, los querubines, los poderes, las virtudes, los tronos, etcétera, etcétera. Es el tercer cielo donde está la magna gloria del Dios Todopoderoso. El tercer cielo es el lugar o es la región celestial infinita, ilimitable, inabarcable. Es un lugar asombroso, maravilloso, y cuando llegue el arrebatamiento de la iglesia irá a ese lugar a conocerlo. Bendita la gloria del Señor. Estará ahí con el Señor. Bueno, tenemos el tercer cielo, luego el segundo, dije el universo, luego nuestra atmósfera, que va a desaparecer para que sea formada o creada una nueva atmósfera, donde vivan los inmortales. Bueno, ya aclaramos mucho sobre eso, pero si usted quiere la cita bíblica donde se habla de tres cielos, vaya a 2 de Corintios capítulo 12. Miren lo que dice Pablo en el verso 1: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. O sea, el paraíso está en el tercer cielo, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero no de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Bueno, hasta ahí. Si ustedes se fijaron, Pablo localiza el paraíso celestial en el tercer cielo. También dice que cuando él fue arrebatado, porque el apóstol no estaba seguro si lo hizo corporalmente o de forma extracorpórea, o sea, él no entiende cómo sucedió, pero llegó al tercer cielo. Y él, cuando llega al tercer cielo, dice que escuchó un lenguaje, atentos, dice, un idioma inarticulado. O sea, no era un idioma humano, un idioma donde no se usaban palabras que eran conocidas por él en la tierra. O sea, se escuchaba un lenguaje completamente celestial, un idioma, dice, que no le es dado al hombre expresar. O sea, no sabe el hombre, no conoce el hombre, no sabe absolutamente nada de lo que es el idioma celestial. Alaba al Señor. Entonces, lo que hay ahí arriba es de verdad sublime, y la iglesia clama y la creación clama por la manifestación de los hijos de Dios, porque sabemos que un día el Señor nos va a llevar y podremos entonces conocer y entender absolutamente ese idioma celestial. Bendita la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, ustedes se fijaron, pero bueno, para no salirnos del tema, Pablo está hablando del tercer cielo. Los científicos, los astrónomos, los astrofísicos dicen que el universo casi es infinito porque es enorme. Y entonces hablan de millones y millones de galaxias, de trillones.
etcétera, etcétera, ¿va? La masa, la materia, etcétera, para no entrar en eso, pero hablan de que el universo es enorme. Bueno, les quiero decir algo, el universo está enano, es un enanito a comparación del tercer cielo, donde habita el Dios Todopoderoso. Y ahí es donde se va a llevar a la iglesia. Bendito sea para siempre. Bueno, llegamos a nuestra esfera, ¿verdad? A nuestro cielo. Y en nuestro cielo, pues bueno, ya vimos en la Biblia que Dios va a crear cielo nuevo y tierra nueva, porque nuestro cielo y nuestra tierra están completamente caídos bajo el pecado, bajo maldición. Está contaminado, nuestra atmósfera está contaminada. ¿Sabías tú que el 99% del aire que respiramos está contaminado? Y que hay microplásticos en el ambiente, en el medio ambiente que respiramos. Ya los pececitos, ¿verdad?, que te comes vienen con microplásticos. Las aves, la comida, todo viene contaminado. O sea, por eso Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia divina. Además, el pecado en este mundo ya ha llegado a su límite y Dios, que ha visto el pecado, traerá juicio sobre el mundo. No por nada tú estás viendo que terremotos, que tornados ya están superando los niveles categóricos. Están los expertos asustados a nivel mundial. El tornado que afectó Texas, Oklahoma, ¿verdad? Que el F5, o sea, los huracanes ya son catastróficos. Lo que le pasó a México en Acapulco, si no me equivoco, la catástrofe ahí fue terrible, terrible, porque no esperaban que esa tormenta se transformara en un huracán feroz, nunca antes visto, histórico fue esto, histórico. Está lloviendo donde no llovía, hay sequía donde antes llovía mucho. Los polos se están derritiendo, el nivel del mar está creciendo, las playas ya están contaminadas y ya el nivel del mar en muchos lugares ya ha pasado sus límites. Todo esto se está descomponiendo y es necesaria una nueva creación porque esto ya se descompuso. En el mundo estamos, pero no somos del mundo. Dios nos ha prometido a nosotros una patria mucho mejor, diría yo, eternamente mejor. ¿Quiere ir usted ahí? Pues vamos a servir al Señor, amén. Vamos a amarlo, vamos a glorificarlo para poder estar ahí. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo el Señor. Bendito sea Él para siempre. Dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Pero luego aclara de cuál cielo. Dice, del cielo de Dios. ¿Cuál es el cielo de Dios? El tercer cielo, ¿verdad? Entonces la nueva Jerusalén, en este momento que estoy hablando, la nueva Jerusalén está en el tercer cielo. Pero cuando venga la creación del cielo nuevo y la tierra nueva, la nueva Jerusalén va a trasladarse del tercer cielo, va a descender y se va a ubicar en el nuevo planeta Tierra que Dios ha creado. Se va a poner exactamente en el centro y habrá una montaña enorme, ahorita les voy a decir, una montaña donde se va a posar la nueva Jerusalén encima de ella, y entonces todas las naciones adorarán y glorificarán al Dios Todopoderoso en ese lugar. La iglesia estará dentro de la nueva Jerusalén. Bendita la gloria del Señor. Bueno, hoy solo voy a tocar unos detalles porque, repito, es un tema profundo. La Nueva Jerusalén lo vamos a ver, no se lo pierda. Pero hoy vamos a hablar sobre lo que es el árbol de la vida, el río cristalino resplandeciente, que dice Apocalipsis 22:1 y verso 2, y Apocalipsis 21:2, como el árbol de la vida, el Apocalipsis 22:1, el río resplandeciente. Es lo que vamos a ver hoy, el Etz Chaim. Ahorita vamos a explicar un poquito de lo que es esto. Y para entender qué es el árbol de la vida y la necesidad de que se encuentre en el nuevo mundo. ¿Qué les parece? Esta ciudad de Jerusalén se dice que se posa, una vez que entra al cielo nuevo, a la tierra nueva, entra y se coloca encima de un monte. Dice el verso 10, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Este monte está ubicado dentro del cielo nuevo y la tierra nueva, no se me pierda. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Miren, habrá un monte enorme
Dentro de ese nuevo planeta habrá un monte enorme. Ahora, tenemos que entender que este monte ya no es como el monte Sinaí. Ya no es como los montes de esta tierra. Este monte tiene propiedades casi sobrenaturales. Es más, es el monte donde se congregan millones de ángeles. Se llama el monte de Sión celestial. Quiero que vaya conmigo a Hebreos capítulo 12, verso 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, o sea, el Sinaí. A ese no nos acercamos nosotros. A la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, está hablando del Sinaí, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Y miren a qué monte nos acercamos. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas móviles, o sea, de este mundo, como cosas hechas, para que queden las inmóviles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, cielos nuevos y tierra nueva, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El monte de Sión, ustedes notaron, este es el monte de Sión celestial, no es el monte de Sión actual en Israel, no, aquí estamos hablando de una nueva creación. El monte de Sión, este tiene propiedades sobrenaturales, y no solamente propiedades, hay seres celestiales que rodean el monte de Sión. Y todos los ángeles están alabando y glorificando a Dios en lo que viene descendiendo la nueva Jerusalén. Se posa encima del monte, que está obviamente en forma de cono, se va a posar encima. Y ese monte, dice Juan, que era grande y alto. O sea, estamos hablando de un monte tan grande que quizá va a tener varios kilómetros de altura. Y se va a posar la ciudad exactamente arriba, ahí quedará. Y en ese monte estarán congregados los primogénitos salvos del Antiguo y Nuevo Testamento, los espíritus de todos los justos hechos perfectos, alaba a Cristo porque tú estarás ahí también, y estarán en la congregación, o sea, en la iglesia del Dios vivo, estaremos dentro de esa gran ciudad celestial. ¿Nos estamos explicando? Será una belleza. Ahora, no nos imaginemos un monte lleno de hierba, ¿verdad? De piedra, un monte desordenado, estos montes que ya están viejísimos, que ya se están cayendo. No, estamos hablando de un monte con propiedades espirituales y sobrenaturales, a tal grado que estarán los ángeles ahí. Cualquiera que vaya y suba por ese monte para adorar en la nueva ciudad de Jerusalén, en la capital del nuevo mundo, cualquiera que suba tendrá que cruzar por en medio de millares de ángeles. Qué belleza, ¿verdad? Será espectacular y será tronante la adoración de ese lugar. La santidad será en su máximo tope, no límite, sino en su máximo tope, con todos los santos de Dios ahí. O sea, estamos hablando de un mundo verdaderamente esperado por la iglesia de Cristo.
Por eso el apóstol dice que la iglesia, la misma creación, está clamando para que nuestra redención se acerque pronto. Y nosotros, dice, clamamos con gemidos indecibles, nos comunicamos en el Espíritu Santo con Dios para ser trasladados a ese lugar. Porque estamos en medio de un mundo lleno de sufrimiento, de dolor, de escasez, de agonía, de tristeza, de llanto, de lloro, de lágrimas. Te enfermas a cada rato, hay cáncer, ¿verdad? Como una enfermedad terrible, la diabetes te ataca. Todo eso quedará completamente anulado con la creación del cielo nuevo y la tierra nueva, a donde Dios nos llevará. Bueno, la ciudad entonces se coloca sobre el monte de Sión, y dice Pablo, lo que sucedió en el Sinaí, si fue Pablo el que escribió Hebreos, si esa teoría está en lo correcto, dice, lo que sucedió en el Sinaí no se compara. Imagínense, estaba Yahweh, bendito sea por los siglos, estaba descendiendo en el monte Sinaí. El Señor descendía con sonido de trompeta, con shofar, con bocina, y los israelitas estaban alrededor del monte, y Jehová dijo que no se acerque nadie al monte, porque el primero que toque el monte será fulminado con la gloria divina. Que nadie toques más, le dijo Jehová a Moisés. Incluso si una bestia de carga se acerca y pone su pezuña en la roca del Sinaí, será consumida o traspasada por los rayos que están cayendo sobre el Sinaí. Así que Moisés, que nadie se acerque. Y la voz era tan tronante, tan fuerte, que Israel pidió que por favor Dios ya no hablara de esa manera, porque no soportaban la voz del Omnipotente. Y tú todavía le dices a Dios, ¿verdad? Háblame tronantemente, Señor. Quiero oír tu voz tronantemente. Imagínate la voz del Creador ahí de manera tronante, dando la Torá, la ley, para el pueblo de Israel. Y Israel diciendo que ya Dios no nos hable de esa manera, porque era muy fuerte el sonido de la voz de Dios. Era tan fuerte que se estaban generando rayos por todos lados. Y todavía las criaturas, porque dice que la ley vino por medio de ángeles, Dios la mandó en fuego por medio de criaturas, ¿verdad? Ígneas, que tienen una forma ígnea, una forma de fuego. Bajaron en el Sinaí y trasladaron la ley a las tablas. Bendita sea la gloria de Dios. Entonces, toda esa gloria que viste en el Sinaí no se compara con el monte de Sión, dice el escritor de Hebreos. No se compara con lo que viene en ese grandioso monte que estará ubicado en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Alaba a Cristo. Y la nueva Jerusalén posando sobre ese monte. Entonces la nueva Jerusalén no posará exactamente en la superficie de esa tierra, pero sí sobre ese monte, porque todas esas criaturas sostienen la gran ciudad. Ay, bendita sea la gloria del Señor, tan lindo que está esto. Ok, muy bien. ¿Qué es lo que hay o habrá en ese lugar? Mira, la Biblia dice que desde el trono de Dios, para contextualizarlos, está la nueva Jerusalén entonces, ¿verdad? Ubicada sobre el monte. Dentro de la nueva Jerusalén, porque va a ser un hipercubo, un cuadrado, y dice que tiene 2000 kilómetros de largo, de altura, de ancho, es la misma medida, va a ser un hipercubo, de eso vamos a hablar después. Pero bueno, miren, dentro de la nueva Jerusalén, en la cúspide, encima, estará el trono del Dios Todopoderoso. O sea, la nueva Jerusalén estará arriba de ese monte por una sola razón. ¿Cuál es esa razón? Que será la puerta, la magna puerta que nos va a trasladar siempre por voluntad de Dios hacia el tercer cielo. Cuantas veces el Señor nos permita subir y descender desde el tercer cielo a los cielos nuevos y tierra nueva. Bendita la gloria del Señor. Pero el trono estará ubicado dentro de la nueva Jerusalén, en la cúspide, en la cima. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, lo sabemos porque la Biblia nos dice que un río fluirá debajo del trono de Dios, y ese río bajará, será un río cristalino, y dice, escuchen esto, tendrá luz propia. El río tendrá luz propia, tendrá una iluminación propia, y ese río descenderá de forma espiral. ¿Saben cómo?
bajará por el trono de Dios, vendrá por la Nueva Jerusalén, atravesará por la calle principal de la Nueva Jerusalén, de eso vamos a hablar después, misterios profundos, y una vez que llegue y toque el monte, bajará de forma espiral, o sea, vendrá giratoriamente, así vendrá por el monte y regará toda la superficie de la tierra nueva que Dios ha creado. Y esa agua, o sea lo que sea esto, será, ¿verdad?, absorbida por los inmortales. He ahí el misterio de la eternidad, de la nueva clase de vida de los hijos y de las hijas de Dios. Apocalipsis 22, verso 1, amén. Después me mostró un río limpio de agua de vida, atentos, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Está tremendo esto, ¿no? Apocalipsis 22:1. Este río resplandece. Ahora, no pensemos que como cualquier río, ¿verdad?, tú puedes pasar y ves el efecto espejo en el agua. Ves el lago, ¿verdad?, como que está brillando por la luz del sol. Ves que los ríos de esta tierra los ves un poco brillositos. No, no pensemos en eso. El término griego aquí es fuerte. El río trae luz en sí mismo. Resplandeciente. ¿Qué es algo resplandeciente? Algo que lleva luz en sí mismo. Bendita la gloria de Dios. Ahora, y si por si esto fuera poco, vean lo que dice Juan. Dice que es río de vida. Río de vida. Ahora, miren. En el contexto antiguo de los hebreos, escuchen esto, miren hermanos, los hebreos antiguos, para ellos, el agua viva era el agua que iba corriendo. El agua viva era el agua que iba corriendo. Por eso también hay un concepto, primeramente judío y después adoptado por muchos evangélicos, que cuando se bautiza una persona debe ser en agua viva, o sea, agua corriendo. Como Jesús fue bautizado en el Jordán, agua corriendo, no en agua estancada. O sea, en el concepto judío, agua viva es agua que va corriendo. Pero ustedes noten que este texto no dice río de agua viva. No, dice río de vida. O sea, va a cambiar por completo. Ya aquí estamos hablando de que el río lleva vida en sí mismo. ¿Vida qué? Vida eterna. Es alimento puro de la inmortalidad y de la eternidad de la iglesia y de todos los habitantes del mundo venidero. Bendita la gloria del Señor. ¿A qué sabrán esas aguas deliciosas? Ahora, ¿saben ustedes quién controla ese río? ¿Saben ustedes? Ya vimos el origen, viene de debajo de la plataforma del trono de Dios. El trono de Dios tiene 4 fundamentos. Y lo dicen los salmos, ¿verdad? Que es justicia, juicio, misericordia y verdad. Son los 4 cimientos del trono de Dios. Y son los aros que vio el profeta Ezequiel. 4 aros del carruaje, del Merkabá, de la plataforma celestial. El trono está ubicado en medio y hay una plataforma, un carruaje enorme. Y por debajo son aros que van así, no como llantas, van así a la inversa. Esos aros son columnas. Son columnas que bajan y suben, bajan y suben, bajan y suben. Y por una de esas entró el profeta Elías. La Reina Valera dice, y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Pero dice que pasó primero un carro, separó a los 2 profetas y subió Elías en un torbellino. No es un torbellino de estos, no es un tornado. Era la columna del trono de Dios que pasó por ahí y absorbió al profeta y lo metió por una de las columnas para trasladarlo al tercer cielo, a la morada eterna. Bendita la gloria del Señor. Amén, hermanos. Entonces, ese trono está siendo sostenido por 4 querubines. Hay un querubín acá, otro aquí, ser viviente, otro acá y otro acá. Lo llevan así el trono, lo van cargando así las criaturas. Y los serafines están girando alrededor del Creador aquí, mientras los querubines lo portan y van trasladando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso la Biblia, debemos de aclarar estos detalles, porque cuando dice
que el río viene de debajo del trono, está haciendo referencia a que viene debajo de esa plataforma celestial. El detalle es que la manera en que fluye ese río es una forma única del Espíritu Santo de Dios, del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Dios. O sea, ¿qué me está diciendo, pastor? Que es por el Espíritu Santo. Miren, esta es la obra del Espíritu Santo, porque en el trono vemos al Padre y al Hijo, en el trono están entronizados, pero la manifestación del Espíritu Santo vendrá como río de vida en el cielo nuevo y en la tierra nueva. ¿Dónde dice eso? Bueno, vamos, ¿verdad?, a abrir la palabra de Dios en Juan capítulo 7, verso 37. Y aquí, mientras el Espíritu Santo en esta tierra nos da una probadita nada más. Ahorita nada más estamos probando un poco de lo que es el Espíritu Santo. Ya vendrá el momento en el que esto sea plenitud. En el último día, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Vean que aquí se usa la palabra agua viva, o sea, agua corriendo. ¿Qué tipo de agua? Verso 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué tal, hermanos? El río de vida siempre lo controla la persona del Espíritu Santo, siempre. Es por el Espíritu Santo que siempre fluye el río de vida. Aquí dice río de agua viva, ¿por qué razón? Porque estamos ubicados en la tierra, y mientras estemos en la tierra tenemos limitaciones. Y el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos hace sentir ríos de agua viva. Y esta es una probadita nada más. Y decimos, siento los ríos de agua viva. Es una probadita nada más. Cuando estés en el cielo nuevo y en la tierra nueva, no será ríos de agua viva. Ahora será el río de vida en toda su plenitud. O sea, la presencia del Espíritu Santo manifestada en toda la tierra nueva de una manera plena, total y absoluta. Para decirte, sáciate, llénate, deja de tener sed por toda la eternidad. Siempre vemos estos efectos. Por eso en Génesis vemos que cuando vino el desorden, ¿verdad? En el verso 2 dice: y la tierra está desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Siempre vemos al Espíritu Santo de una o de otra forma relacionado con las aguas. También con el fuego, pero tiene otra función, ese es otro tipo de manifestación, pero lo vemos relacionado con las aguas. Por eso estamos conscientes de que este río tendrá su origen desde el trono, lo estará emanando por toda la eternidad sin parar, lo estará emanando el Espíritu Santo. ¿Dónde desembocará el río? Esta es una gran pregunta teológica. ¿Dónde va a desembocar ese río? Porque todos los ríos desembocan en algún lugar. Vimos la enseñanza del río Éufrates, ¿verdad? Que viene de las montañas anatólicas, desciende por toda la Turquía, por todo el Medio Oriente, va bajando y desemboca en el Golfo Pérsico. Y así tú ves los ríos, el Tigris o los Amazonas, y todos desembocan en un lugar. ¿Y dónde va a desembocar? Bueno, pasará constantemente entre los inmortales para que estos beban y no tengan jamás sed de la presencia eterna de Dios. Siempre estarán sintiendo en vida misma la presencia del Espíritu Santo en ellos. Pero el río, dicen en un pensamiento teológico, el río fluirá y retornará nuevamente hacia el trono. Estará constantemente fluyendo y retornará al trono. No tenemos un texto que nos diga que retornará al trono, pero repito, es un concepto, es una idea teológica. Y el río nunca terminará, nunca, por toda la eternidad fluirá y traerá incluso la luz divina en sí mismo. Ok, quiero que en Apocalipsis capítulo 7, verso 13, ustedes noten que también habrá fuentes de aguas cristalinas en ese lugar, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida,
y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Las aguas de vida, bueno, brotarán por toda la tierra. El agua puede satisfacer por un momento nada más nuestra sed, y que está compuesta de un átomo de oxígeno que está ligado a 2 átomos de hidrógeno, o el H2O, como químicamente se le llama. Bueno, no se piense que esta será el agua de la que está hablando aquí Apocalipsis, porque esta agua solo sirve para un cuerpo físico y es temporal, para un rato. El agua de vida del Espíritu, las fuentes celestiales, ay Señor, el río que fluye por el Espíritu Santo, ¿de qué estamos hablando ahí? Bueno, de propiedades sobrenaturales que te van a sostener para que no mueras jamás, para que te sanen eternamente y para siempre. Bendita la gloria del Señor. Muy bien, miren, en el capítulo 22 de Apocalipsis y verso 2, aquí encontramos otro misterio. ¿Y cuál es este otro misterio? El árbol de la vida. Capítulo 22, verso 2. ¿Lo tiene? En medio de la calle de la ciudad, vean, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Bendita la gloria de Dios. La palabra árbol de vida, en hebreo etz, la palabra etz significa árbol, etz. Etz es árbol. Haim quiere decir, Haim es un término contrario a la muerte. Vean qué lindo está esto. Árbol de vida, etz Haim. La palabra etz, dije, es árbol, pero Haim es lo contrario a la muerte. Imagínense, qué lindo es esto. O sea, acercarte al árbol de la vida es vivir eternamente. Las preguntas son, ¿nos vamos a alimentar del árbol de la vida? Por supuesto que vamos a comer de los frutos del árbol de la vida. ¿Dónde dice eso? Se lo está inventando, pastor, de seguro. No, claro que no. Mira, Apocalipsis 2:7. Apocalipsis 2:7. Porque lo comeremos en cuerpos inmortales. Yo he hablado ya de esto, de cómo se puede, no vamos a comer porque tengamos hambre. No, el hambre no va a existir en ese sentido. Vamos a comer por placer, por deleite, por voluntad, por festejar, por amor en Cristo Jesús. Amén. Apocalipsis 2:7, ¿lo tiene? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué tal, hermanos? La iglesia va a comer del fruto del árbol de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué va a comer la iglesia? Ahí está el misterio de la inmortalidad. Y aquí vamos a entrar a algo rápido. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? Bueno, miren, en el huerto del Edén, Adán y Eva, ellos eran inmortales. Ellos no morían. Pregúntese, ¿por qué no morían? La respuesta está en el árbol de la vida, en el Etz Haim. ¿Qué quiere decir eso? O el Etz Chaim, también se translitera de esa manera, Etz Chaim, pero Etz Haim. ¿Qué quiere decir eso? Que Adán y Eva comían del fruto del árbol de la vida. No vayamos tan a prisa, porque hay quienes piensan, no, Dios prohibió que no comieran de ese árbol. No. Lo que Dios prohibió es que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero dijo Dios, de todo árbol que está en el huerto, estaba ahí el árbol de la vida, y de todo árbol podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces Adán y Eva, para poder vivir, ¿verdad?, en esa inmortalidad, tendrían que alimentarse del árbol de la vida. Porque ¿qué hay en ese árbol de la vida? ¿Saben qué hay en ese árbol de la vida aparte de los frutos? La presencia de Cristo manifestada en toda su sublime gloria. Alimentarte del árbol de la vida es alimentarte de Cristo Jesús mismo. El que come de mí, dijo Cristo, tiene vida y tiene vida eterna.
Qué lindo es esto, ¿no? Entonces es impresionante porque el árbol de la vida, el Etz Haim, en el huerto del Edén, sostenía, escuchen esto, sostenía la vida animal, la vida vegetal. Es más, el árbol de la vida hasta los artrópodos los mantenía vivos, que eran los pequeñitos insectitos. ¿Qué pasaría? Porque no había muerte tampoco en ese lugar, si de pronto Adán iba caminando así y pisaba un escarabajo. ¿Acaso no iba a desintegrar la materia del escarabajo? Se iba a desintegrar y por lo tanto muerte. Hebreos capítulo 1, cuando tú lo lees, dice que el Señor, dice, sustenta con la palabra de su potencia todas las cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que en el huerto del Edén la palabra de Dios sustentaba, o sea, tenía un dominio y un control absoluto, total y pleno, de manera que cualquier animalito que se desplazaba por la vegetación iban en un orden estructural impresionante. Era un orden como si fueran pequeños soldaditos o guerreritos. Todos no chocaba el uno contra el otro. Había una perfección tremenda en el huerto del Edén. De manera que ese era el sustento de la divinidad en el huerto del Edén. No podía matar, en otras palabras, Adán no podía pisar ninguno porque todos tenían un curso perfecto, en una voluntad perfecta de Dios. Si pasa por aquí un insecto, antes de que pase él, pasó otro, y antes de que pasen estos dos, ya los pasos del hombre o de Adán y Eva ya iban avanzando. Es decir, había una perfección tremenda, no como en la Ciudad de México. Ahora todo el tráfico, hay choques por donde quiera. Dice que Él sustenta con la palabra de su potencia todas las cosas. Sostener con la palabra de su potencia es mantener un orden absoluto en toda la creación. Nada se le va, nada se le pierde. Ahora, digamos Adán pisara un animalito, un pequeño insecto lo pisara, y ¿verdad? De manera que se desintegrara. En el momento que Adán pasaba, el insecto nuevamente volvía a incorporarse y seguir su curso porque no había muerte. Bendita sea la gloria del Señor. Bueno, de manera semejante, todo esto que estamos viendo, ¿saben por qué? ¿Por qué se sostenía así la vida en el Edén? Por la simple y sencilla razón que ahí estaba el árbol de la vida, porque el árbol de la vida produce inmortalidad, produce eternidad. Al que come de él está comiendo vida eterna. El que se alimenta de él jamás muere. El que come de su fruto jamás se enferma. Y Dios le ha prometido a la iglesia: te daré a comer del árbol de la vida. Bendita sea la gloria del Señor. Y si nosotros vimos, dice que el árbol de la vida en el capítulo 22 y verso 2 dice que estaba al uno y al otro lado del río. Atentos con esto, al uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida. Escuchen esto, hermanos, no hay muchos árboles de la vida. O sea, no hay 3 o 4 o 5 árboles o 10,000 árboles de la vida. Hay solo un árbol de la vida, pero vean el poder de vida propia que tiene este árbol, que si sigue el río a un lado y al otro, porque el árbol está de este lado y está de este lado, y va siguiendo el curso y la fluidez del río, de modo que si el río viene, ¿verdad?, de forma espiral, bajando el monte, el árbol viene, es un solo árbol que se desprende desde el paraíso y viene con vida propia siguiendo el cauce del río. Y por donde pase por toda la tierra nueva, allí estará el árbol de la vida, por donde quiera que lo veas, y el que come de su fruto vivirá para siempre. Gloria a Dios. El árbol de la vida, creemos, esto es solamente una especulación, ¿verdad? Está en usted tomarla o no, pero es una especulación. Creemos que el árbol de la vida en el huerto del Edén era el árbol más grande de todos los árboles. Era enorme, era gigantesco, su copa rebosaba en las alturas, era enorme, era imponente, era enorme. A tal grado que cuando Adán y Eva pecaron y cayeron, dice que Dios inmediatamente ordenó a 2 querubines. Presencia querubínica en la tierra es muy difícil verla. Tú ves la presencia de los ángeles en la tierra, ¿correcto? Dice, y un ángel del Señor descendió, y un ángel, porque el ángel es menor en gloria y en peso a un querubín. El querubín es más poderoso y es de otra categoría, es otra criatura. No se le llama ángel en sí a un querubín, se le llama querub.
Crubim en hebreo, que quiere decir guardianes celestiales. Son criaturas muy poderosas, pero es raro verlos en la tierra. Imagínense ustedes, Dios cuando pecó a Adán y Eva, ordenó a los querubines que descendieran y protegieran el camino que daba hacia el árbol de la vida. ¿Por qué razón? Dijo, para que el hombre pecador, o sea Adán, que ya cayó, que ya pecó, no extienda su mano y quiera comer. Porque si come, siendo pecador, si come, al comer el fruto, va a ser un pecador inmortal y ya no habrá sacrificio que lo salve. O sea, Dios fue bondadoso al cerrar el camino al árbol de la vida, porque si el hombre va y come de el Etz Haim, en cuanto coma, siendo pecador, come, se va a inmortalizar, y entonces ese es un problema tremendo. Dios no es malo, al contrario, Dios estaba cuidando que el hombre no fuera un pecador inmortal o un pecador eterno. De esa manera vemos, ¿verdad?, que Él pudo abrir el camino para que viniera su Hijo, Jesucristo, y entonces muriera por todos los pecadores para regresarlos nuevamente al nuevo mundo donde está el árbol de la vida nuevamente.